Buenas, mi gente querida. Hoy quiero contar un poco sobre mi historia, cómo inicié y cómo dejé la facultad para centrarme 100% en mi negocio digital. Si no me conocen, mi nombre es Ezequiel Castro, CEO founder de Making Leads, una agencia de marketing especializada en empresas tech. Bueno, ¿cómo fue mi recorrido? ¿No? Básicamente yo me gradué o salí de la secundaria a los 18 años, como todo el mundo a los 17, porque yo soy de la camada, o sea, soy un año menor, no importa. Em, y cuando salí era justo la época de la pandemia. Y yo en la secundaria era un estudiante, me rascaba los huevos, aprobaba sin estudiar. Básicamente como creo que la mayoría de gente que va a la secundaria, ¿no? En algunos exámenes me iba bien, si me ponían las pilas aprobaba, si no a veces me iba mal, pero no le daba mucha bola. Me centraba más en vivir experiencias y en vivir cosas, ¿bien? Después, eso hizo que justo cuando, bueno, yo empezaba en 2019, si no me equivoco, o no, en 2020, creo que me gradué en 2019, en 2020. Bueno, justo estaba el COVID y empecé la facultad y me iba para el orto hasta que, ¿por qué? Porque no me conseguía adaptar, no estudiaba mucho, era como que venía con el ritmo de la secundaria y me costó aclimatarme, ¿no? Pero luego empezaron, bueno, me acuerdo que en ese momento estudiaba con amigos online, rendían, pero estábamos todos metidos en esa burbuja y era súper complejo, por lo menos para mí, poder justamente estudiar y hacer esa transición. Entonces digamos que fue para el orto. Bueno, después de eso empezó la presencialidad. Y cuando empezó la presencialidad, ahí sí le empecé a agarrar gusto a la facultad. Estudiaba mucho, la pasaba bien, eh, iba a clases particulares, todo. Y me empezó a ir bien y empecé a ganar por ahí esa disciplina que toda mi vida me faltó. Bien. Hasta que literalmente bueno, iba cruzando. Los primeros años me fue medio mal, les digo, rendía en la pandemia, no le daba mucha bola. Cuando empecé la presencialidad, ahí sí tomé magnitud de lo que era ir a la facultad. Y bueno, nada, básicamente empecé a estudiar mucho, me iba muy bien, llevaba todas las materias al día. Y en una carrera como ingeniería no todo el mundo se da el lujo de tener eso, ¿no? Y todo esto, bueno, iba bien, me gustaba, estaba en ese momento en pareja, todo. Y me di cuenta que, bueno, que realmente la disciplina era, y la constancia era lo que te hacía llegar lejos y disfrutar de la vida, ¿no? Es el sufrimiento momentáneo que tenés que atravesar para vivir una vida de éxito. Entonces, y disculpen que voy a hacer esto así, em, hasta que llega tercer año de la facultad, en donde hicieron una visita presencial a una fábrica y a lo que realmente se dedicaba un ingeniero industrial, que era la carrera que cursaba yo. Y cuando fui y vi la vida que tenían, literalmente me dio depresión. Literalmente era ver gente que odiaba su vida, gente que literalmente no tenía un propósito claro, que bueno, era ingeniero, cobraba plata. Para mí en ese momento era buena plata lo que cobraban. Ahora obviamente aspiro a muchísimo más, ¿no? Pero en su momento me parecía una buena paga. Y terminé dando cuenta que no todo es tan lindo como te lo dicen y que muchas veces terminás trabajando de cosas que no has estudiado y cosas que realmente no te gustan. Y yo soy honesto, cuando entré a ingeniería industrial, me gustaba la ingeniería porque yo vengo de una familia donde todos son ingenieros y no sabía bien qué elegir, bueno, ingeniería industrial. Y como agarré disciplina me empezó a gustar. Yo soy fiel creyente de que o por lo menos yo no tengo una pasión marcada, más bien soy apasionado de las cosas que hago y las que me termino convirtiendo bueno. Entonces me terminó gustando la carrera, ¿no? Pero no fue algo que sea per se, que me encantaba y me apasionaba. Entonces cuando vi eso, vi la cara de la gente trabajando ahí y los rostros de depresión que yo veía, que literalmente me hizo replantearme un montón de cosas por dentro. Era algo que nunca había vivido antes y agradezco a Dios haber vivido ese momento porque sin haber vivido eso, literalmente quizás seguía estudiando ingeniería industrial y capaz ya está, no sé si ya estaría recibido, pero bueno, puede que sí, puede que no, estaría haciendo la tesis, lo que sea, pero hubiese vivido toda esa vida. Si yo no iba a Taranto ese día, que fue la fábrica a la que fui, literalmente hubiese vivido la vida del ingeniero y me hubiese arrepentido de siempre. Lo digo con una premisa,
la cual tenés que actuar de tal manera que no te arrepientas de que hubiese pasado sí. El que hubiese pasado sí es la emoción más baja y la peor que te puede pasar cuando sos grande. Entonces, bueno, terminé de cursar ese año, me fue perfecto, venía probando todo, iba bien, y dije, bueno, en vez de preparar finales, voy a empezar con mi empresa, con mi agencia, con Making Leads. Y empecé a prospectar, me fumé toda la información gratuita que había en el mercado, que había en YouTube, cursos de Hormozy, un montón de cosas. Ya ni me acuerdo la cantidad de contenido que vi, y empecé a aplicar toda esa acción a mi empresa, que en ese momento le llamé Making Leads, me pareció interesante el nombre, ahora lo veo, quizás no es lo más original del mundo, pero bueno, y digo, bueno, tengo 3 meses, si en estos 3 meses cierro un cliente, dejo la facu, me pongo 100% para el negocio y vivo mi sueño, que mi sueño siempre ha sido, y no me había dado cuenta, ¿no? Pero ser emprendedor, tener empresas y más que tener una empresa en sí, ser la persona capaz de liderar un equipo, llevar un proyecto hasta lo más grande, es como que siempre me había llamado la atención. Y entonces comencé en el proyecto. Me acuerdo que fueron meses, literalmente, en los cuales prospectaba todo el día. No hacía otra cosa más que eso. Literalmente tenía la computadora en la pieza de mi hermana, así que ahí prospectaba y la compartía con mi hermano. No podía laburar todo el tiempo como ahora. Y bueno, empecé con eso. Em, Hasta que por fin cerré mi primer cliente. Mi primer cliente que fue, no me acuerdo el nombre ahora, no me acuerdo el nombre, pero sí, lo que sí recuerdo es que lo cerré por $250 al mes, de los cuales $100 iban al copywriter que hacía contenido, y me sentía la persona más rica del mundo. Literalmente me sentía multimillonario. Me acuerdo que esa screenshot se la pasé a toda mi familia, a mis seres queridos, porque literalmente sentía que la había descosido. En ese momento digo, bueno, ¿cómo actuaría alguien que no se arrepentiría de las decisiones que toma? Bueno, me mandé 100% a Making Leads y así es como hemos ido recorriendo este camino, ¿no? Empezando solo, trabajando, gestionando un pequeño equipo, trabajando con ese cliente. Luego se sumó Daniel, que es uno de los mayores casos de éxito con los cuales hemos trabajado y estoy muy agradecido de haberlo tenido como cliente. Él ya pagó un ticket más caro, pagó 1.250 en dos pagos, o sea, son 1.250 de iniciar y 1.250 luego de objetivos, no hay problema, pero cobramos mucho más caro. Se sumó Pedro, que fue otro cliente más que pagaba $600 al mes. Se sumó, bueno, luego siguieron Galileo, me acuerdo, Galileo Studio, era Pablo el CEO, si no me equivoco, con el cual él pagó 2.000, si no me equivoco, y así es como fuimos creciendo. Me acuerdo que cuando ganamos eso, o cuando teníamos ese, estábamos a punto de cerrarlo, entramos a una llamada de venta, nos recontra closearon y nos quedamos en cero. De hecho, pagamos un adelanto de $1.000, era lo único que teníamos, literalmente lo único. Y bueno, de eso único que teníamos, teníamos que esperar los $2.000 que nos entren para pagar los $3.000 que valía la mentoría. O sea, imagínense, esa noche no dormimos porque ya en ese momento me había asociado con Pablo, que es uno de los directivos de la empresa actualmente y me ayudó en un montón de procesos. Un shout out para Pablo. Y literalmente esa noche dormimos, no sabíamos dormir, porque teníamos hasta el día 20, me acuerdo, del mes de diciembre, si no me equivoco, o noviembre, no me acuerdo bien qué mes, pero era el 20 y necesitábamos tener $2.000 simplemente para ingresar a la mentoría. Y así entraron, lo depositamos al curso que pagamos, literalmente. Fue así. Y cuando entraron fue como una satisfacción máxima de decir, bueno, nos vamos a romper el orto laburando para llegar al objetivo. En ese momento era hacer $10.000 por mes. Entonces, nada, después de eso empezamos a sumar muchos más clientes. Actualmente, bueno, ya hemos trabajado con más de 20 empresas del sector de la tecnología y tenemos activos entre 11 a 12 proyectos. Bien, tenemos una buena retención de clientes, que es lo más importante. Y así es como hemos ido creciendo este último tiempo, a prueba y error. Yo soy fiel creyente de que Dios te va poniendo piedras o no, va guiando tu destino y en base a las decisiones que vos tomás, o sea, es como que te hace vivir experiencias que te dicen qué es lo correcto y qué no es lo correcto. ¿Vean?
La experiencia de Taranto para mí fue un game changer de mi vida gigante, porque si no hubiese ido a esa fábrica no estaría hoy donde estoy y donde vamos a estar. Bien, de hecho, lo que hemos conseguido ahora es muy pequeño en comparación a lo que aspiramos lograr y a lo que vamos a lograr juntos. Porque ahora tenemos un equipo de 8 personas fijo, más varias personas más que nos apoyan, que estamos capacitando constantemente. Tenemos una facturación constante todos los meses. Eh, Me acuerdo cuando inicié, literalmente trabajaba desde una computadora que, bueno, si quieren ver el caso de éxito de Daniel, el que les digo, que fue un glow up, ese caso de éxito nos hizo crecer un montón. Literalmente van a ver que se traba el video en unas partes. Y eso es porque estaba grabando desde una notebook que se sobrecalentaba. Entonces, si prendía el OBS y prendía, ¿cómo se llama? Y prendía, bueno, el Meet con la cámara, sí, prendía fuego la computadora, literalmente. O sea, imagínense que yo para usarla tenía que poner una caja de huevos debajo y poner la cámara, la computadora arriba para que no se quemara. O sea, para que no se quemara, ¿no? Para que no se sobrecalentara. Y bueno, ahora tenemos setup nuevo, teléfono nuevo, todo el equipo está igual, con teléfono nuevo, setup nuevo. Estamos pensando en mudarnos juntos para aumentar la productividad y llegar a cotas inesperadas. Yo estoy seguro que vamos a crecer un montón. Y para concluir este video, me gustaría decir y comentarles que si están pensando en meterse en el mundo del emprendimiento, piensen que muchas veces el camino es 20 veces más difícil de lo que te imaginas. O sea, yo cuando inicié nunca me hubiese pensado que tenía que laburar tanto para tener los resultados que tengo. Y estoy agradecido de eso, porque la disciplina que tengo a día de hoy muchas veces la saqué o pienso que vino en cierta medida de la facultad. Todo lo que tuve que estudiar en la facultad para sacar algunas materias pesadas de ingeniería me llevaron a, bueno, justamente eso, a adoptar la disciplina, trasladarla al emprendimiento. Igualmente te terminas dando cuenta que cuando vas a la facultad no haces realmente nada. O sea, tu mayor preocupación literalmente es aprobar un parcial, cuando en un emprendimiento literalmente es darle o llenarle el pan a los miembros de tu equipo, ayudar a clientes que sean casos de éxito, que estén felices con tu proyecto y un montón de cuestiones extra que no te das una idea. Y el crecimiento, y con esto quiero concluir, nunca es lineal. Es algo que les va a pasar si emprenden, que vos, digamos que creces esto, bueno, bajas. Creces esto, bajas. Creces esto, bajas. Pero lo importante es que siempre la tendencia sea alcista. Nunca me hubiese imaginado que hubiese cerrado $10.000 en una semana. Nunca me hubiese imaginado que alguien me hubiese pagado $3.000 por trabajar conmigo. Y nunca me hubiese imaginado que teníamos clientes a los cuales lo hemos hecho facturar más de $50.000 de proyectos de tecnología. Así que bueno, ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido un poco de mi historia para que me conozcan. Y nada, les mando un abrazo grande.